Romanos 8:28, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y sabemos que a los que a Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Esta predicación la he titulado Los grandes beneficios que tenemos por amistarnos con Dios. Muchas veces, hermanos, estamos en el camino del Señor y no nos damos cuenta de todos los beneficios que tenemos el estar amistados con Dios. Ahorita esta noche vamos a recordar algunos, no son todos, vamos a recordar algunos. Para introducirnos en la prédica, hermano, voy a iniciar con una breve estadística. En el mundo, hermano, hay 8 millones de personas. De esos 8 millones de personas, 2.400.000 son cristianos. Cristianos, entre cristianos, católicos, adventistas, testigos de Jehová y de todo lo que usted le pueda llamar, de todas las religiones que hay. Son 2.400.000. Y 630 millones son evangélicos. Concluyendo con esto, solamente del total del mundo, hermano, solamente el 30% es cristiano y un 7.87% es evangélico. No hay dato, no sabemos cuántos de todos estos cristianos sean salvos. Ese dato no lo tengo. Nomás el Señor lo sabe. Pero a lo que quiero llegar con esto, hermano, es que es una mínima gente de la que vive en el mundo la que se acerca o trata de acercar a Dios. Y posiblemente porque mucha gente, hermano, no conoce o no sabe los beneficios que nos da Dios. Fíjese, hermano, vamos a enumerar algo. ¿Qué no teníamos cuando no teníamos al Señor? ¿Se acuerda usted? No andábamos en la luz, estábamos en tinieblas. ¿Se acuerda, hermano? Estábamos en tinieblas, teníamos un velo en nuestro rostro que no nos hacía ver que estábamos haciendo las cosas mal, porque vivíamos conforme al mundo. ¿Qué dice el mundo de la vida? ¿Sí ha oído usted hablar esas frases que dice: vive la vida, tú vívela, porque nomás tienes una? No, hombre, tú disfruta todos los placeres que te da la vida, porque quién sabe si después los puedas disfrutar. ¿Qué más dicen? Disfruta todo lo que puedas, porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Son frases que usa el mundo, son frases que usa la gente, pero nunca dicen: busca a Dios, busca a Jesús. Nunca lo dicen. Es muy raro, porque la gente, hermano, no sabe los beneficios que Dios nos da. Andar en el mundo, hermano, pues ahí andas en la maldad, no te edifica, no te da placeres momentáneos, efímeros, pero que muy seguramente te pueden llevar a la muerte eterna. Cuando no teníamos a Cristo, hermanos, en nuestro corazón, mucha gente vivía en el alcoholismo. Vivíamos en el alcoholismo, en las drogas, fornicación, en adulterio, y hacíamos prácticas conforme al mundo lo iba marcando, que sin darnos cuenta estábamos cavando nuestra propia tumba para irnos directamente al infierno. Pero un día alguien, así como a mí, a usted le habló del Cristo, le habló el Señor y abrió su oído y se dio la oportunidad, o nos dimos la oportunidad de conocerlo y de obtener esos beneficios que el Señor nos da al estar amistados con Él. Y aún seguimos en busca de mantener esa salvación, para un día poder estar en las moradas celestiales con el Señor. Porque mire, hermano, el estar en enemistad con Dios
solamente nos trae malas consecuencias. Y el estar en amistad con Dios nos brinda muchos beneficios. Y uno de los más grandes beneficios, el primero es, hermano, que vamos a hablar ahorita es, nos da la salvación y la vida eterna. ¿Y qué es la salvación? Es la gracia de Dios, es el don de la libertad que Jesús hizo posible al asumir el castigo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y por beneficio nos da la vida eterna para un día estar con Él en sus moradas celestiales. Por eso, hermano, hermana, amiga, amigo que nos visita, si tú tomas la decisión de seguir a Cristo, tú vas, conforme a su palabra lo dice, tú vas a obtener esos beneficios. Este beneficio principal. Aunado a esto, hermano, quedamos en el grupo selecto de obtener la vida eterna, porque solamente nuestro Señor Jesucristo es la única persona en toda la historia que puede hablar con autoridad acerca de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor murió, fue crucificado y al tercer día resucitó. Y Él nos afirma, el Señor nos afirma en su palabra que los que creen en Él, aunque mueran físicamente, no experimentarán la muerte eterna, como lo dice San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo del Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Si usted no ha tomado esa bendita decisión, hermano, de seguir a Cristo, hoy es el día para que lo haga. Hoy es el día. Vamos a oír los beneficios que nos da y usted analícelo. Segundo beneficio, libertad en Cristo. Ser libre en Cristo, ¿qué significa? Significa que el Señor es el dueño de mi vida. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el dueño de mi vida y Él hizo la obra en mí. Y yo estoy y tengo el pecado ya no me controla. Si usted es salvo, yo soy salvo, el pecado ya no me controla. Esa es la realidad, hermanos, que cuando somos los hijos de Dios, desde el momento en que permitimos que Jesús entre en nuestras vidas, nos llene de su presencia y nos transforma, y Él nos da, hermanos, las fuerzas necesarias para obedecerle, y con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios anhela para nosotros. Esa es la libertad que el Señor nos da, hermano. Nos ayuda, hermano, a cortar las cadenas de pecado de nuestro pasado, de los problemas del presente, y no vivir bajo los influencia de los temores del futuro. Porque mucha gente, hermano, en el mundo pues vive teniéndole miedo al futuro. ¿Y qué irá a pasar mañana? ¿Y qué irá a pasar dentro de un año? Y me iré a enfermar, y me iré a morir, ¿y cómo irá a pasar? Cuando usted es hijo de Dios, hermano, usted no piensa en el futuro, porque sabe que tiene asegurado un lugar allá con el Señor. Nos dice el Señor en su palabra en San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Cuál verdad, hermanos? La verdad que se redacta en la palabra de Dios, como lo dice San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Juan 8:36 nos dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los líderes de muchas religiones, hermano, pueden hablar cosas buenas y pueden formular sabios preceptos, pero no son capaces, hermano, de aliviar a su gente, a sus seguidores, del peso del pecado. No los pueden liberar de ese
pecado que todos traemos desde el momento en que nacimos. Solamente el Señor. Por eso podemos decir, hermano, que el Señor sigue liberando cautivos, sigue cambiando gente, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y aún en pleno siglo XXI, hermanos, en cualquier lugar del mundo, Él sigue rompiendo cadenas de pecado, de enfermedad, para todo aquel que se lo pida. El Señor nos recalca en su palabra en Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en vida en Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y nos lo recalca en 1 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a ver otro beneficio, hermanos. Vamos a estar analizando 5 beneficios, que son los que traigo aquí. No significa que son los únicos. El tercero, el beneficio de tener paz y bienestar. Una de las grandes necesidades, hermano, del mundo es la paz. Pero no la paz externa, hermano, sino la paz interna. Porque usted puede estar en un ambiente tranquilo, apacible, y sin embargo no está en paz. Es como la persona que se encuentra en un grupo de gentes y se siente solo y está lleno de gente. Esto nos da a entender, hermanos, que el entorno exterior nada tiene que ver con la paz interior. Porque usted puede estar sentado, hermano, aquí en esa silla, aquí en la congregación, puede estar sentado ahí, pero si usted no está amistado con Dios, usted no está en paz, aunque lo diga, no está en paz. Porque la paz interior, hermano, en medio de una gran confusión, en medio de situaciones adversas, nos puede mantener con calma. La paz que nos habla la palabra del Señor es espiritual. Es decir, es el fruto del Espíritu que el mundo no puede ofrecer. Cuando usted está amistado con Dios, usted puede tener paz en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier situación adversa, como nos lo dice Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nos lo recarga, no tenga miedo, porque usted está con el Señor, porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros y no debemos de tener miedo, hermano, siempre y cuando el Señor esté con nosotros. Eso es personal, ¿verdad? Porque la verdadera paz, hermano, es la que hace efecto cuando el hombre es justificado por la fe, como nos lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La consecuencia, hermanos, por la cual el mundo no tiene paz es porque está en enemistad con Dios. El Señor nos lo dice en su palabra, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y lo vemos en Santiago 4:4, que nos dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El hombre, hermano, que no está amistado con Dios está en un total desenfreno porque su estado es carnal. No quiere someter su vida al Señor y tampoco puede por su mismo estado. Nos dice Romanos 8, del 6 al 8. Porque la intención de la carne es la muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, hermanos, los que están de la carne no pueden agradar a Dios. Y el verdadero cristiano está peleando la batalla contra la carne día a día, hermanos. Si no, dígamelo usted. O sea, todos los días estamos con una pelea terrible contra la carne. Todos los días. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9: mas vosotros
no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero posiblemente, hermano, usted se pregunte, ¿y qué significa eso de amistarnos con Dios? Porque el impío también dice que está amistado con Dios. Hay condiciones, hermano. Vamos a leer aquí en el libro de Job, en el capítulo 22, nos dice: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Nos dice la primera condición: toma ahora la ley de su boca. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Toma la ley de su boca, lee la palabra, escudriña la palabra. Y dice la segunda condición: y pon las palabras en tu corazón. Esa palabra que usted lee, la palabra que nosotros leemos, dice el Señor, léela, escudriñela, engéndrala en tu corazón. Y lo más importante, hermano, ponerla por obra. Porque de nada sirve que usted lea la Biblia, que la leamos, que la prediquemos, pero no la ponemos por obra. Si el Señor, hermanos, ya nos dio el discernimiento, la tenemos que poner por obra. Porque si usted, hermano, no lee la palabra de Dios, ni por error, menos la va a poner por obra. Entonces, ¿cómo decimos que estamos amistados con Dios? Si ni siquiera leemos la palabra de Dios, ni siquiera leemos la Biblia. Cuarto beneficio: el perdón. ¿Qué es el perdón, hermano? Dice la literatura, los libros, que es el verbo que hace referencia a solicitar u otorgar a alguien la remisión de una obligación o de una falta. O sea, significa remitir, liberar de una culpa, declarar inocente a alguien que es culpable y no tenerle en cuenta su falta. Eso es el perdón. No hay nadie, hermano, en el mundo que no necesite el perdón de Dios. El Señor nos otorga el perdón de nuestros pecados porque toda persona que ha estado en la tierra necesita el perdón divino, o sea, el perdón de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Qué nos pide el Señor, hermanos, para el perdón? La fe en Él, la fe en Cristo. Es esencial para el arrepentimiento. Tener la fe en Cristo puede liberarnos, hermano, de la carga del pecado y nos puede volver a ser limpios. Reconocer nuestros pecados, que de alguna manera nos hemos apartado de Dios y el Señor nos perdona. El cambio no puede suceder, hermanos, si nos llegamos a admitir que hemos hecho algo mal. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados, hermanos, y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor para nosotros, como lo dice Mateo 26:28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. El Señor, hermanos, murió en la cruz del Calvario por mis pecados y por los suyos. Y aún así, hermano, la gente no lo quiere conocer. La gente lo desconoce. Hay condiciones, hermano, para que el Señor nos perdone. Dice Mateo 6, del 14 al 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué difícil, pero así es la regla, hermano. Si usted no perdona, olvídese, el Señor no lo va a perdonar. No lo va a perdonar. El Señor nos perdona, hermanos, si nos arrepentimos genuinamente, pero necesitamos nosotros perdonar también a los que nos ofenden.
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es una regla del Señor. Último beneficio, hermano, que vamos a hablar esta noche. Seguridad. El Señor nos da seguridad. El mundo, hermano, normalmente cuando habla de seguridad, ¿en qué basa su seguridad la gente? Su dinero, en sus bienes, en su juventud, en sus talentos, que si soy licenciado, que si soy abogado, que si soy ingeniero, que soy profesionista, en sus trabajos. Y muchas veces, hermanos, creemos o cree la gente que eso te puede solucionar problemas. Posiblemente sí, yo no digo que no. Sin embargo, hermano, cuando viene una crisis o una tragedia, se dan cuenta de que están confiando solamente en cosas efímeras. Mire, hermano, le voy a platicar un breve testimonio así de manera rápida. Hace 18 años, antes de que yo conociera al Señor, yo me enfermé de una enfermedad que se llama síndrome nefrótico. Esa enfermedad me estaba llevando al pozo. Ya me iba a morir. Entonces yo decía, pues el doctor me tiene que curar. Para eso se le paga. Yo le decía al especialista, oye doctor, ¿y qué hay otra medicina por lo que cueste para que me cure? Me decía el doctor, no. La medicina que yo lo vaya aquí es la misma que la va a dar en China y en donde usted vaya. Es la única que hay. Pero es que no veo resultado, doctor. Hay que esperar. Hay que esperar. Y así, hermano, mi salud estaba en franco deterioro. Y yo todavía seguía confiando en los médicos. Y todavía seguía confiando en que ellos me tenían que aliviar. Pero después de tanto y tanto, hermano, que me están dice, oye, busca a Dios, pídele a Dios. Porque uno, hermano, cuando uno no conoce a Dios, es rebelde. Y se lo digo por experiencia. Decía el papá de nuestro hermano Sergio, dice, no conozcas al Señor en el dolor. Pues a mí me tuvo que traer tragando zacate. De tanto y tanto, hermanos, hasta un día, estando yo internado en la clínica 25, en una cama, hinchado, totalmente hinchado por el problema que traía y en franco deterioro, sin yo conocer nada, hermano, porque yo no había leído ni la Biblia, ni sabía orar, no sabía nada. Le pedí al Señor que me ayudara. Y yo no lo condicioné tampoco, hermano, porque hay mucha gente que dice, no, si me sanas, yo te sirvo. No, porque yo no sabía ni qué era eso. Simplemente le pedí al Señor, ayúdame, no puedo más. Así, hermano. Ese es el momento, hermano, en que yo entendí que el que tiene el poder, hermano, de la vida y la muerte es el Señor. Desde ese día, hermano, así como le estoy diciendo, de esa breve petición que le hice a Dios, porque no fui muy, estás tirado en una cama, no puedes ni hablar. De ahí, hermano, empecé a sanar. Una semana duré en el hospital después de ahí. Y me dijo el médico, oiga, está muy bien, está haciendo efecto la medicina. Obviamente, por los médicos, ellos están basados en la medicina, ¿verdad? Si lo doy de alta, ¿se cuida? Le digo, sí, doctor. Claro, ya no quiero, ya lo que quiero es irme. Porque nada más el que no sabe lo que es estar en un hospital, no sabe lo que es sufrir y estar batallando ahí, ¿verdad? Salí de ahí, hermano, y hasta la fecha. Entonces yo reconocí y dije, Él es el único, es el que tiene el control de los médicos,
De todo. Este testimonio, hermanos, ustedes a lo mejor sí me lo entienden, pero yo se lo platico al mundo y no me creen. Porque la gente no cree, ¿verdad? La gente dice, pues a ti te hizo, la medicina que te dio es la que te hizo el efecto, ¿verdad? Pero yo sé que no. Porque previo a eso yo había sufrido demasiado. Y estaba con la medicina y no hacía efecto. Pero casualmente, y no casualmente porque así fue, el día que yo le dije al Señor, ayúdame, desde ahí empecé a sanar. Doblegué mi soberbia, hermano. Haz de cuenta que el Señor me dijo, eso es lo que yo quería. Que me reconocieras que yo soy el que tiene el poder de la vida y de la muerte. Por eso hablo, hermano, de estos beneficios, porque pues si usted no los ha vivido, si usted no los ha experimentado, hermano, lo invito a que lo haga. Seguimos con la seguridad, hermanos. La clave de experimentar la seguridad en su vida, hermanos, es depender de las cosas que son eternas, no de las temporales. Dice el Señor en su palabra en Mateo 6, del 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan ni hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro corazón, ahí, donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Nos esforzamos y estamos acumulando y trabajamos, hermano, y hacemos bienes, y muchas veces dejamos al Señor y lo cambiamos porque tenemos que estar haciendo bienes, porque tenemos que estar trabajando. ¿Y sabe qué nos vamos a llevar cuando nos muéramos, hermano? Ni los zapatos, porque hasta los zapatos se los quitan. Nada, hermano, nada nos vamos a llevar. ¿De qué sirvió? Todo lo que hicimos. No importa, hermano, cuál sea la prueba o la situación con la que usted viva, sepa que si usted ha conocido al Señor, Él no lo va a soltar. Dios siempre llega en el momento preciso. Si está sufriendo, si ha estado perdiendo la lucha, si siente que todo llega a su fin y cree que no vale la pena continuar, Dios te dice, levántate, lucha, fortalécete en mí. No temas, yo no te probaré algo que tú no puedas resistir. El Señor, hermano, no le va a dar una carga que usted no pueda llevar. La palabra de Dios nos dice en Isaías 43, 2-3: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y en el Salmo 23, 4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, concluyo este mensaje de los beneficios de Dios. Son mayores, hermano, que los que el mundo le ofrece. Y lo más importante, hermano, tener asegurada la salvación y la vida eterna. Aquí hay un altar, hermano, para que, si usted aún no se ha amistado con el Señor, es el momento de hacerlo. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, nos has sustentado, que nos estás prometiendo, Señor, esa vida eterna que nos gracias, Señor. Pecado yo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo.
me ha tocado.